Mira, la última vez que di esta enseñanza que el día de hoy les voy a compartir fue justamente el año pasado, que fui a Perú. Y mira, esto siempre le decimos a la iglesia, de que este libro, lo que llamamos la Santa Biblia, es un tesoro. Sigues excavando y excavando y cada vez que lo leas, mira, puede haber un pasaje, una historia, un versículo que tú has leído quizás 1.000.000 de veces. Pero aún así, recién 1.000.001 vez, Dios te revela algo. Entonces siempre, obviamente nuestro enfoque siempre es en Jesucristo. Toda la Biblia, todo se acumula en la historia de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Justamente la semana pasada que celebramos Domingo de Resurrección, hablamos acerca de su muerte y su resurrección. Entonces el día de hoy vamos a leer justamente del profeta Isaías. Y al inicio de esto quizás muchos van a pensar, ¿y qué tiene que ver esto con Jesús necesariamente? Si estamos yendo al Antiguo Testamento, estamos yendo 700 años antes de que vino Jesús a la tierra. Van a ver, porque mira, esto cuando yo creo que el Espíritu Santo reveló esto a mi corazón mientras que yo leía este pasaje. Y van a ver que el enfoque, mira, el punto de todo eso, de las historias de Jesús, de sus milagros, sus enseñanzas, su muerte y resurrección, como dije la semana pasada, no es para tener un cuentito, algo lindo para contar a la gente. La pregunta es, ¿qué significa esto para mí como una persona? O sea, en otras palabras, ok, ya, todo eso pasó bien lindo, pero ¿afecta a mí el día de hoy? ¿Qué relevancia tiene este Jesús de Nazaret el día de hoy, en el siglo XXI, para mí personalmente? ¿Cómo sé de que realmente todo lo que Él dijo es cierto, de que solo a través de Él puedo encontrar la vida eterna? Bueno, primero vamos a leer este pasaje de Isaías capítulo 6. Esto es la historia del llamado del profeta Isaías. Muy interesante. Vas a ver que hay como una serie de... Mira, cuando yo leí esto, hay una serie de preguntas que yo tenía mientras que yo leía esto. Y nada realmente tenía sentido hasta que el Espíritu de Dios alumbró este pasaje. Mira, quizás no sabes mucho acerca del profeta Isaías, pero los que quizás han estado en la iglesia por mucho tiempo saben de que su libro está lleno de profecías acerca del Mesías, acerca de Jesús. Probablemente el más famoso es Isaías 53. Quizás no sepas ese capítulo, pero quizás has escuchado de algún lado de que Él herido fue por nuestros pecados, que afligido fue por nuestras iniquidades, por sus llagas hemos sido sanados. Eso es probablemente el más famoso de las profecías que vemos en el libro de Isaías. Pero desde niño, desde que yo escuchaba esto en prédicas, en canciones o simplemente leyendo la Biblia, desde niño siempre yo tenía esa pregunta en mi mente que el idioma es un poco raro porque está hablando como si esto ya hubiese pasado en el pasado. Dice, el herido fue. Si Isaías vivió 700 años antes del Mesías, ¿no tendría mucho más sentido de que él diga, él va a ser herido por nuestros pecados? Al inicio pensé, bueno, quizás eso solamente era el estilo. Quizás en la cultura judía de esa época era el estilo, si tú contabas una profecía, de contarlo como si ya se hubiese pasado, porque tú tienes confianza en de que Dios va a cumplir su palabra. Entonces ya puedes decir, bueno, ya en el tiempo de Dios, como Dios es eterno, Él está fuera del tiempo y el espacio, en sus ojos ya está hecho. Para nosotros no, entonces por esa razón. Entonces por mucho tiempo yo tenía esa teoría. Y dije, seguro que es por esa razón, porque como Dios está fuera del tiempo, ya todo sucedió de la perspectiva de Dios. Entonces por eso ahí se dice que el Mesías ya hizo esto por nosotros. Pero me doy cuenta al leer otras partes del libro de Isaías que él no usa ese estilo. Por ejemplo, otra profecía muy, muy popular es de Isaías capítulo 7, cuando dice que una virgen concebirá un hijo y tendrá un hijo. Entonces hablando, en el futuro. Y este hijo será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces me di cuenta, esto no es el estilo necesariamente. Hay una razón, porque en todas sus otras profecías habla del futuro. Esto es lo que el Mesías, el prometido, va a hacer en el futuro. Pero cuando él está hablando específicamente acerca del sufrimiento del Mesías, en capítulo 53, él habla como si ya hubiera pasado. Y por muchos años esto me confundió,
Pero yo confiaba de que algún día quizás lo iba a entender. El Espíritu de Dios obviamente es mucho más sabio que yo. Dios sabe lo que hace, Dios sabe cómo Él se revela. Entonces, leí esto. La historia del llamado de Isaías no es en el capítulo 1, sino recién en el capítulo 6. Empezando desde el versículo 1, dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo, entonces ahora esto es la perspectiva de Isaías, yo vi al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ok, entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Eso es recién solo capítulo 6, versículo 1. Sabemos de que Isaías está en el templo en Jerusalén en esta época. Y para que él esté en el templo, en lo que se llamaba el lugar santo, él no podía ser un hombre cualquiera. Él tenía que ser un sacerdote, o mínimo el hijo de un sacerdote que estaba siendo entrenado para servir al Señor como sacerdote en el futuro. Entonces, ok, él está delante. Mira, el lugar santo no era un lugar muy grande, no era como un palacio enorme ni nada. Era un lugar chiquito donde solamente había tres cosas. Había el altar de incienso, donde ofrecías incienso. Eso era un símbolo de las adoraciones y oraciones de la gente ante Dios. Entonces él hubiera estado frente de eso. A su lado derecho hubiera estado una mesa de pan bendita, pan santo, y a su lado izquierdo una lámpara. Pero sabemos de cómo sacerdote él pasaba casi todo su tiempo frente de este altar de incienso. Y frente de ese altar había un velo, una cortina enorme que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Acuérdate, acabo de decir de que solo los sacerdotes tenían permiso para estar en el lugar santo. No podía entrar cualquiera. Era un lugar muy restringido. El lugar santísimo, más todavía. Como implica el nombre, era más santo porque ahí habitaba la presencia de Dios de una manera tangible. Ahí estaba el arca de la alianza o el arca del pacto, depende de tu traducción. Y aún así, ni siquiera cualquier sacerdote podía entrar. Solo una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el día que se llama en el hebreo Yom Kippur para pedir perdón al Señor por todos los pecados del pueblo de todo ese año. El arca que estaba ahí era la única cosa que estaba en el lugar santísimo. Era reconocido como el trono de Dios acá en la tierra. Todos sabemos de que Dios tiene su trono en el cielo, obviamente, pero acá en la tierra su trono era el arca. Por esa razón la gente se postraba ante ello, como Josué, por ejemplo. No estaba adorando al arca. El arca era simplemente madera y oro. Él a quien él estaba postrando era el Dios que estaba sentado sobre el arca. Eso era su trono. Entonces, por esa razón sabemos de que él vio, dice, yo vi al Señor sentado sobre su trono. Entonces él estaba en el templo, está al frente del altar, el velo, y él puede ver el arca. Y él ve al Señor. Y dice que por encima de él había serafines. Serafines es un tipo de ángel que está delante de la presencia de Dios. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron, había como si fuera un terremoto, con la voz que clamaban. Y la casa, entonces el templo, se llenó de humo. Entonces en este momento Isaías se encontró delante de la presencia de Dios. En lo físico, él estaba en el templo en Jerusalén. Pero Dios, muy parecido a lo que Dios hizo con, por ejemplo, Juan en el libro de Apocalipsis, él lo tomó en el espíritu. Le dio los ojos para ver la dimensión espiritual. Y por esa razón se asustó y dice acá en el versículo 5, entonces yo dije, Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Para que entiendan por qué estaba tan preocupado, Isaías, tienes que ir al inicio de toda la Biblia, donde el hombre, el ser humano, fue creado para estar con Dios. Fuimos creados, y hasta dice la Biblia de que Adán y Eva caminaban con el Señor en el jardín de Edén. Ese velo tan enorme que tú veías en el templo, en el tabernáculo de esa época, obviamente separaba la presencia tangible de Dios del pueblo,
Pero no era porque Dios quería estar separado de su pueblo. Era por su protección. Porque cuando cayó el ser humano por el pecado, eso nos separó de la presencia de Dios, porque Dios es tan santo que nada impuro puede permanecer en su presencia. Si tú entras a la presencia de Dios con pecado, con inmundicia, te vas a destruir. A mucha gente lo explico de esta forma. Es la misma razón porque la NASA no ha enviado una misión como hicieron con la Luna, por ejemplo, con Neil Armstrong. No han enviado ninguna misión, ningún viaje al Sol. Ni siquiera esa nave llegaría al Sol. Solo al estar en la presencia, en la atmósfera de ese Sol, se destruiría. Así es con la presencia de Dios. No porque Dios es malo, es porque Él es tan santo y tan poderoso y tan bueno que nosotros que no lo somos seríamos destruidos en su presencia. Entonces Isaías se encuentra ahora mirando, como él dice acá, con mis ojos he visto al Rey del universo, he visto a Dios. Entonces otra pregunta que yo tenía desde niño, ¿por qué exactamente no murió entonces? Si él mismo admite acá que él era un hombre pecador, inmundo, impuro, ¿por qué entonces Dios lo permitió ver su trono? Le dio los ojos espirituales para ver la presencia de Dios y no murió. Y otra pregunta que ni siquiera me había dado cuenta recién hasta el año pasado. Se supone que él está en el altar de incienso y hay una cortina muy muy grande, un velo enorme, muy muy grande para proteger la gente del poder, de la presencia de Dios. Si ese velo está ahí, supuestamente tapando el lugar santísimo, tapando el trono de Dios, el arca, ¿cómo vio el trono de Dios? ¿Dios le dio acaso visión rayos X o qué? ¿Qué pasó? Yo nunca me había dado cuenta de que yo tenía muchas preguntas acerca de esta historia. Dice el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, uno de los ángeles que estaban ahí, teniendo en su mano un carbón encendido, que fue justamente tomado del altar, con unas tenazas. Versículo 7, y tocando con él sobre mi boca, o mis labios, otra traducción dice, él dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa o tu pecado, y limpio estás del pecado. Entonces, muy bonito esta historia, como Dios se reveló así a Isaías, pero todavía tengo todas esas preguntas. Vamos a enfocarnos en esas tres preguntas. Primero, ¿por qué cuando Isaías hablaba acerca del sufrimiento del Mesías, él hablaba en el pasado? Como si ya hubiera pasado todo eso. El herido fue, esto ya pasó. La segunda pregunta, si Dios es tan santo y Isaías no lo fue, ¿por qué no fue destruido en la presencia de Dios? Y la tercera pregunta, si él estaba delante, él estaba en el lugar santo, separado del lugar santísimo con ese velo tan enorme, ¿cómo vio el trono de Dios al inicio? Y no fue hasta que empezando a leer un poco de la Biblia y escuchar otras prédicas y meditando y orando, Señor, revélame esto, porque esto me interesa mucho, yo quiero saber acerca de esto. Yo creo que el Espíritu de Dios puso esto en mi corazón y esto es lo que hoy les quiero compartir. Acuérdense que yo les dije al inicio de que Dios existe fuera de nuestra dimensión. Nosotros estamos obviamente dentro de esta burbuja que llamamos el tiempo y el espacio. Entonces nuestro conocimiento y nuestra capacidad para conocer acerca del tiempo es muy limitado. Solo tenemos nuestro tiempo. Entonces Dios existe fuera de eso. Entonces es posible, y esto lo ves en el libro de Apocalipsis, que Dios puede tomar el ser humano, puede tomar una persona como Juan, por ejemplo, el apóstol, y él lo puede llevar en el espíritu al futuro o al pasado. Obviamente en el ejemplo de Apocalipsis lo llevó al futuro para mostrarle qué iba a pasar en el fin del mundo y cómo iba a suceder la segunda venida de Cristo. Entonces, y esto también pasó con Daniel y pasó con varios profetas realmente. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Quizás Dios también hizo esto con Isaías. Porque físicamente él permaneció en el templo. No dice que se voló hacia el cielo o Dios lo llevó a otro lado. Él estaba en el templo, pero Dios... Mira, esto es la teoría que yo tengo básicamente. Ni siquiera no quiero llamar una teoría, esto es una revelación del Espíritu Santo. Lo que Dios hizo en ese momento para llamarlo como profeta es que lo tomó en el Espíritu, en el mismo lugar, mismo sitio, pero lo llevó 700 años después.
el mismo día, el Viernes Santo, que Jesús fue crucificado. ¿Por qué pienso eso? ¿Cuáles son esas preguntas? Primero, eso del velo. Desde siempre, desde que Dios estableció el tabernáculo bajo Moisés en el Torá, en el Antiguo Testamento, la gente siempre estaban separados de la presencia de Dios. Como dije al inicio, no porque Dios quería estar separado de su pueblo, sino para protegerlos. Porque como estaban en pecado, y Él es santo, Él quería tener una manera de poder estar en medio de su pueblo sin destruirlos. Pero ahora Él ve, entonces la cortina no está. O es que sí, la cortina sí está, pero se ha rajado. No sé si me están entendiendo. Puede ser de que el momento que Dios llevó a Isaías en el Espíritu fue el momento que Jesús dijo, consumado es. El precio necesario para salvar billones de almas por toda la historia, en todo el mundo, todo fue pagado en ese momento. Y ya no era necesario esa barrera entre Dios y el hombre, porque a través de la santidad de Jesús, que Él mismo entregó, Él tomó todos, como dijo Juan el Bautista, esto es el Cordero de Dios que quita, está poniendo sobre sí mismo los pecados del mundo. Entonces, por esa razón, se rajó el velo. Y por la primera vez en miles de años, era posible un ser humano cualquiera, hasta un pecador, como mucha gente dice, estar en la presencia de Dios y no morir, no ser destruido. Porque ahora todos son buenos. No. ¿Por qué no murió Isaías en ese momento? Porque alguien ya había muerto por él. Y se rajó el velo. Y él pudo ver el trono de Dios. Obviamente él no entendía en ese momento, en ese instante, quizás no entendió todo lo que sabemos ahora acerca de la muerte de Jesús. Y por eso se asustó. Dijo, ¿cómo puede esto estar pasando? ¿Cómo puedo ver al trono de Dios? ¿Cómo puede ser que estoy en su presencia en este momento y no estoy muerto? Mis ojos han visto al Rey, a Dios. Y la respuesta justamente viene de uno de los serafines, uno de esos ángeles, que toma uno de esos carbones encendidos, que era un símbolo de pureza, y le toca los labios, porque él justamente admitió de que yo tengo labios inmundos. Obviamente no sabemos mucho acerca de la vida personal de Isaías, pero él mismo admitió acá, yo peco con mis labios. Yo digo cosas fuera de lugar, yo daño a mucha gente con las palabras que yo digo. Eso es lo que me está separando de la presencia de Dios. Entonces, por el sacrificio que acaba de pasar, mira, solo fuera del templo, fuera de Jerusalén, en lo que llamamos Gólgota, donde Jesús fue crucificado, alguien ya tomó su lugar. Alguien ya tomó su pecado. Y ese carbón encendido es como un símbolo de la pureza de Dios. Lo toca los labios y dice, ahora ese pecado ya no vale. Ha sido tomado de ti. Ahora tú tienes una santidad que no es tuya. El Mesías, el Mesías, el ungido de Dios, que es Dios hecho carne, ha tomado tu pecado y te ha dado su santidad. Te ha dado su justicia para que tú puedas estar delante de la presencia de Dios con confianza. Acuérdate, se asustó, pero ahora, después de haber sido purificado y justificado delante de la presencia de Dios por el sacrificio del Mesías, después oí la voz, versículo 8, la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Isaías, diciendo, heme aquí, envíame a mí. Ahora con confianza él podía estar delante de la presencia de Dios y no solo sobrevivir, sino ser usado por Dios. Entonces Isaías, obviamente, como muchos saben, ya él vivió su vida como profeta. Y él nunca paraba de hablar acerca de este Mesías. Y estoy segurísimo que este pueblo lleno de pecado, lleno de culpabilidad, diciendo, ¿cómo vamos a restaurarnos ante Dios? Nosotros desde la época de Moisés hemos estado ofreciendo sacrificios y haciendo haciendo todos estos rituales. ¿Es suficiente? ¿Va a haber algún día que nosotros vamos a realmente tener la confianza de estar delante de la presencia de Dios para restaurar esa amistad que tuvo Adán y Eva en el jardín de Edén? Isaías responde todas esas preguntas con sus profecías acerca del Mesías, el Mesías, Jesús. Desde el inicio dice,
Va a venir, mira, va a haber una virgen que no ha estado con hombre y ella tendrá un hijo. Y no va a ser un hijo cualquiera. Esa palabra en hebreo, Emmanuel. Este hijo va a ser Dios con nosotros. Yo diría que la diferencia, la mayor diferencia entre el cristianismo, el fe en Jesús como el Mesías y cualquier otra religión, es de que en la religión en general, el punto, el esfuerzo es tuyo. Tú tienes que alcanzar a Dios a través de tus buenas obras, de rituales, oraciones, o la manera como, hasta la manera como tú comes, y tienes más o menos una esperanza de que algún día Dios te va a aceptar. Entonces es el camino de abajo hacia arriba. Pero ese día, cuando murió Jesús, ese velo se rajó desde arriba hacia abajo. ¿Qué nos indica eso? Nos indica de que Dios mismo está haciendo el esfuerzo. Él es el Dios que está alcanzando a nosotros. Emmanuel, Dios viniendo para ser como tú y yo, Dios con nosotros. Y en el libro de Isaías capítulo 52, antes de la profecía acerca de su sufrimiento, Isaías dice algo muy interesante. Hablando al pueblo de Dios, él dice, todos ustedes se entregaron por nada. Está hablando acerca del pecado. Ustedes se vendieron por nada, como si tú no hubieras tenido valor. Pero Dios sí te valora. Y tú serás redimido sin plata. Acuérdate que redimir significa comprar algo de regreso. Dios va a redimir a su pueblo sin plata, sino con su propia sangre. Y es en ese contexto que entramos al capítulo 53. Yo vi al Mesías. Ahora, por eso Isaías hablaba de su pueblo diciendo, el pueblo clamaban, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estar santificados ante Dios, justificados ante Dios? Isaías dice, no se preocupen. Yo ya vi lo que pasó. Yo vi al Mesías. Yo vi a Dios hecho hombre. Él herido fue. Yo vi. Él herido fue por tus rebeliones, por tus iniquidades, por tus pecados. Toda esa iniquidad que te separa de la presencia de Dios, Él lo tomó sobre sí mismo. Y hasta el efecto del pecado, no solamente la separación de Dios, todo, la enfermedad, la muerte, Él dice, bueno, Dios va a restaurar todo eso. Por sus llagas, nosotros ya fuimos sanados. Yo tengo confianza en de que Dios ya está en el proceso de restaurar todo lo que se perdió en el Edén. Eso es el mensaje y eso es el punto de la historia de Jesús. No es un cuentito. No es solamente historia. No es solamente algo bueno para que la gente se porte bien. No. Nadie realmente, mira, si tú comparas tu bondad, si comparas tu esfuerzo delante de la santidad y perfección de Dios, jamás lo vas a alcanzar. Nadie es justo. Hasta dice Romanos que todos hemos pecado y todos hemos caído. Ese estándar, todos somos cortos. Nadie alcanza la presencia de Dios. El pago del pecado es la muerte. Pero Dios, por su amor, acá dice Pablo en Romanos 6, Dios da vida eterna como un regalo a través de Jesucristo nuestro Señor. Literalmente a través del Mesías, Dios hecho hombre. Ahora nosotros tenemos la esperanza de tener vida eterna. Dios mostró su amor por nosotros en esto, aun siendo pecadores, aun siendo como Isaías. Cristo murió por nosotros. Entonces, este mensaje es un mensaje de cómo vas a responder a la gracia de Dios. ¿Cómo vas a responder tú a lo que ha hecho el Mesías por ti y por mí? Dice la Biblia, si tú confiesas con tu boca de que Jesucristo es el Señor, de que Él es Dios hecho carne, y tú crees en tu corazón de que Él resucitó, serás salvo. Es a través de creer, eres justificado, porque Dios mismo te está dando su santidad y su justicia. Dios mismo, ese mismo Dios que estaba en la cruz y dijo, consumado es, murió. Y cuando Él murió, Él quitó el poder del pecado sobre tu alma. Y cuando Él resucitó, Él quitó el poder de la muerte. Entonces por eso Jesús pudo decir, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todos los que creen en mí tendrán vida eterna. Entonces yo sé que en este momento tenemos varias personas viendo esto a través de Facebook.
pero van a haber quizás cientos y espero por la gracia de Dios quizás miles van a escuchar este mensaje. Les quiero invitar en este momento para ser como Isaías. Reconocer la santidad de Dios. Reconocer que tú y yo, cada persona es un pecador. Y ese pecado es lo que te separa de la presencia de Dios. Y hay una sola forma, hay un solo remedio. Y es la sangre del Mesías que fue derramada en esa cruz. Solo a través de él ese velo se rompió para que tú puedas de nuevo tener esa amistad con Dios. Y como dice Romanos capítulo 8, de que ahora, a través del Mesías, ahora Dios nos ha dado un espíritu de adopción. No solo lo llamamos Rey, no solo lo llamamos Dios, Todopoderoso, el Señor, como lo quieras. Ahora tenemos el derecho, por lo que Jesús hizo, de llamarlo Abba Padre. Tú puedes conocerlo como hija, como hijo de Dios. Entonces, en este momento, como Isaías, vamos a hacer esta oración. Primeramente, arrepentirse. Así dijo Juan el Bautista, arrepiéntese porque el reino de Dios ya se acerca. Dios va a restaurar todo lo que se perdió en el Edén. Y Él se va a deshacer de todo pecado, toda maldad, todo lo que nos separó de la presencia de Dios. Pero ¿en qué posición vas a estar tú? ¿Cómo vas a responder a este remedio que Dios ha dado? Tú tienes la decisión en este momento de decir, sí, yo me rindo a ti, Señor. Yo hoy decido, como Isaías, confesar de que yo soy un pecador, que tú eres Dios, tú eres santo, que tú moriste en la cruz por mí y resucitaste. Ahora soy justificado por tu gracia, no por mis obras. En este momento, donde sea que estés, si estás acá live o estás viendo este video quizás años de acá, tomen este momento como Isaías de reconocer tu pecado. En tus propias palabras, obviamente yo no puedo escuchar a la gente a través de Facebook Live. En este momento, ¿dónde estás tú? Imagínate en ese mismo lugar de Isaías. Estás delante de la presencia de Dios y tú ves la santidad de Dios. Y quizás al inicio te asustas, pero al reconocer el sacrificio, lo que Dios ha hecho para poder alcanzarte porque Él te ama, eres inspirado, estás inspirado o inspirada a seguirlo. Dilo, Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Y donde estés tú, empieza a confesar tus pecados a Dios. Dios, yo hago esto, yo hago el otro. Ten misericordia de mí y perdóname. Yo reconozco que tú eres santo y yo no lo soy. Sin santidad nadie vivirá. Y hoy, en este momento, por lo que hizo Jesucristo en la cruz por mí, yo reconozco de que Jesucristo es el Señor, de que Él realmente vino a la tierra, se hizo como yo y Él tomó mi lugar, Él tomó mis pecados en la cruz. Y también confieso de que Él venció a la muerte, de que Él resucitó al tercer día y a través de Él yo puedo tener vida eterna. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre, dicen los salmos, es tu misericordia. El Señor es bondadoso y misericordioso, lento a la amargura y sobreabundante en su amor. Eso dice el Salmo 103. Quizás hasta ahora has tenido miedo de Dios, temor de Dios. Esto es un Dios juez. Sí, es un juez. Y Dios no deja de lado el pecado. No importa. Es un Dios justo. Y su justicia se derramó en esa cruz. En esa cruz Dios mostró dos aspectos de Él, que al inicio quizás parecía algo que nunca se iba a solucionar, porque Dios nos ama. Él ama al ser humano, ama a toda la humanidad, Él quiere estar con nosotros, pero Él no puede tolerar pecado en su presencia. Entonces, ¿cómo Dios puede ser amor? ¿Cómo Dios puede amar a nosotros y a la misma vez juzgar y castigar el pecado como el juez justo que es? Todo eso se encuentra en la cruz de Jesucristo, donde Dios castigó todo el pecado del mundo, pero en su amor Él lo tomó sobre sí mismo. Él mismo se entregó. Nadie toma mi vida, dijo Jesús. Nadie me lo toma, nadie me está matando. Yo mismo lo entrego de mi propia voluntad. Yo tengo el poder para entregar mi vida y tengo el poder para obtenerlo de nuevo. Por eso Él resucitó y Cristo vive.
Entonces, esa oración que acaban de hacer, esto no son palabras mágicas, es una fórmula, ahora puedo hacer lo que me da la gana porque ahora Dios me ha perdonado. Un corazón arrepentido es un corazón que ahora sigue. Eres inspirado, estás inspirado por esta historia. Ahora quieres seguir a este Jesús. Yo quiero ser como Él. De la misma manera como Él amó a mí, siendo un pecador, ahora yo puedo amar a Él y puedo amar a mi prójimo como Él también amó a mí. Ahora yo tengo vida eterna y voy a compartir este mensaje. Que esto es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida se encuentra en su Hijo. El que tenga al Hijo tiene vida. El que no lo tenga no va a tener vida eterna. Es así de simple. Gracias, Señor. Vamos a cerrar con esta oración. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Por toda la Biblia revelando quién eres tú como Dios. Quién eres tú como Padre. Que al caer el hombre en el Edén, pudiste haber empezado de nuevo, botarnos a la basura, empezar de nuevo con un pueblo que sí te amara, que sí te seguirá. Tú decidiste en tu amor infinito venir como un ser humano en la persona de Jesucristo y tomaste nuestros pecados en la cruz y resucitaste para poder darnos la esperanza de vida eterna. Dijiste, en este mundo tú vas a tener aflicciones, tú vas a tener tribulaciones, pero confíen en mí, estén alegres, tengan gozo, porque yo ya vencí al mundo. Cristo ya venció. En Apocalipsis Jesús se revela diciendo, yo ya tengo la llave de la muerte y el Hades. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Tú vas a venir y vas a restaurar todo lo que se perdió. Y nosotros queremos ser participantes en eso. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Oro por cada y bendigo cada persona que se ha conectado el día de hoy y que se va a conectar quizás años de acá. Yo espero, Señor, y yo tengo esa esperanza, yo tengo esa confianza de que tu Espíritu Santo se puede mover a través de la tecnología. Gracias, Señor, por esta herramienta tan grande que tenemos el día de hoy. Que sigues tocando corazones. Este Evangelio se predicará a todas las naciones y a cada persona, y después vendrá el fin. Con el Espíritu Santo, la novia dice, ven, Señor Jesús. Oremos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.